En este momento está ocurriendo algo que debería aparecer en la portada de todos los periódicos de Estados Unidos. Pero no es así, porque las implicaciones son tan graves que casi nadie quiere reconocer lo que realmente significa. 5 países importantes repartidos por 3 continentes, que representan más de 2.000 millones de personas y 15 billones en producción económica combinada, están vendiendo simultáneamente bonos del Tesoro de Estados Unidos, no de forma lenta ni cautelosa, sino de forma agresiva. En los últimos 18 meses, estos 5 países han vendido colectivamente más de 400 millones de dólares en deuda pública estadounidense. 400 millones de dólares. Eso es más que toda la economía de Austria. Es el doble del Producto Interior Bruto de Vietnam. Y se está saliendo de los bonos del Tesoro de Estados Unidos para invertir en activos que no dependen de la estabilidad fiscal estadounidense, ni del dominio del dólar. Permítanme aclarar lo que esto significa. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos se han considerado la inversión más segura del mundo durante más de 70 años. Todos los bancos centrales los tienen. Todos los fondos de pensiones los poseen. Todas las instituciones financieras los utilizan como garantía. Son la base del sistema financiero mundial. Cuando los principales países empiezan a deshacerse de estos bonos de golpe, están enviando un mensaje. Están diciendo que ya no confían en Estados Unidos para gestionar su deuda. Están diciendo que el dólar no es tan seguro como todo el mundo cree. Están diciendo que la era del dominio financiero estadounidense está llegando a su fin y que el momento es importante. Esto no está sucediendo durante una crisis en la que todo el mundo entra en pánico. Esto está sucediendo ahora, a principios de 2026, cuando los mercados bursátiles están cerca de máximos históricos, cuando el desempleo es relativamente bajo, cuando la Reserva Federal afirma que todo está bajo control. La venta es calculada, es estratégica y está tan coordinada que hay que preguntarse si estos países están hablando entre sí sobre sus planes. Los 5 países son China, Japón, Arabia Saudí, Brasil y la India. Juntos, representan los mayores acreedores del gobierno de Estados Unidos, fuera del propio país. En conjunto, poseen casi 3 billones de dólares en deuda estadounidense. Y juntos, están saliendo a un ritmo nunca visto en tiempos de paz. Hoy voy a mostrarles exactamente qué países están vendiendo, cuánto están vendiendo, por qué se están moviendo todos al mismo tiempo, y qué significa esto para su dinero, sus ahorros y su capacidad para mantener su nivel de vida. Porque cuando el mundo pierde la fe en la deuda estadounidense, cuando los cimientos de las finanzas mundiales comienzan a resquebrajarse, todos los que tienen dólares se enfrentan a consecuencias que no vieron venir. Empecemos por el actor más importante, China, porque lo que China está haciendo no es solo vender bonos. Está desmantelando 70 años de integración económica con Estados Unidos. En diciembre de 2025, China poseía 759,0 millones de dólares en valores del Tesoro de Estados Unidos. Eso la convierte en el segundo mayor tenedor extranjero de deuda estadounidense, solo por detrás de Japón. Pero lo importante es lo siguiente. En 2013 China poseía 1,3 billones de dólares. Ha reducido sus tenencias en 541,0 millones de dólares en 12 años. Eso supone una reducción del 42%. Y el ritmo se está acelerando. Solo en los últimos 18 meses, China ha vendido 136,0 millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Eso es más de lo que vendió en los 3 años anteriores juntos. No está recortando posiciones, está ejecutando una estrategia de salida. ¿Por qué? Por 3 razones. En primer lugar, la tensión geopolítica. La relación entre Estados Unidos y China se ha deteriorado drásticamente desde 2018. Guerras comerciales, restricciones tecnológicas, tensiones en Taiwán, postureo militar. Cada escalada hace que China sea más vulnerable a que se congelen o sancionen sus tenencias de bonos del Tesoro. ¿Vieron lo que pasó cuando Occidente congeló los activos del Banco Central ruso tras la invasión de Ucrania? China no quiere dar a Estados Unidos esa ventaja. En segundo lugar,
la estrategia de desdolarización. China lleva años construyendo un sistema financiero alternativo. La iniciativa era un cinturón, una ruta O, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, los acuerdos de intercambio de divisas con docenas de países, el desarrollo del yuan digital. Todo ello está diseñado para reducir la dependencia del dólar. La venta de bonos del Tesoro encaja perfectamente en esta estrategia. ¿Por qué mantener dólares cuando el objetivo a largo plazo es convertir el yuan en la moneda dominante en Asia? En tercer lugar, las necesidades económicas internas. La economía china se está ralentizando y el sector inmobiliario se está derrumbando. La deuda de los gobiernos locales se dispara y el desempleo juvenil alcanza máximos históricos. Necesitan capital interno para estabilizar su economía. Vender bonos del Tesoro y traer ese dinero de vuelta a China tiene sentido cuando los problemas internos son graves. Pero aquí está la clave. China no está vendiendo bonos del Tesoro al azar. Está comprando oro, cantidades ingentes de oro. En 2023, el Banco Popular de China compró más oro que cualquier otro banco central del mundo. Añadieron más de 200 toneladas a sus reservas. En 2024 continuaron con sus agresivas compras. Y en 2025, las compras se aceleraron aún más. ¿Por qué es esto importante? Porque el oro es la mejor cobertura contra la caída del dólar. Si crees que el dólar va a perder valor, vendes activos denominados en dólares, como bonos del Tesoro, y compras activos tangibles, como oro. China apuesta porque el dominio del dólar terminará en la próxima década. Y se está posicionando en consecuencia. Las cifras lo dicen todo. Las reservas de oro de China han aumentado de 1.500 toneladas en 2013 a más de 2.250 toneladas en la actualidad. Al mismo tiempo, sus tenencias de bonos del Tesoro cayeron de 1,3 billones a 759,0 millones. No es una coincidencia, es una estrategia. Y esto es lo que lo hace peligroso para Estados Unidos. Cuando la segunda economía más grande del mundo sale sistemáticamente de su mercado de deuda mientras construye un sistema financiero alternativo, otros países prestan atención, empiezan a preguntarse si deben seguir el ejemplo de China. Empiezan a cuestionarse si es seguro mantener dólares, y una vez que esa duda se extiende, la venta se acelera. Ahora voy a mostrarles el caso de Japón, porque la situación de Japón es completamente diferente a la de China. Pero el resultado es el mismo. Están vendiendo. Japón es el mayor tenedor extranjero de bonos del Tesoro de Estados Unidos. En noviembre de 2025, poseían 1,2 billones, pero en su punto álgido, en enero de 2022, poseían 1,29 billones. Han reducido sus tenencias en aproximadamente 90 millones de dólares en 3 años. Puede que no parezca dramático en comparación con China. Pero Japón es el aliado más leal de Estados Unidos. Ha apoyado la política fiscal estadounidense durante décadas. Las instituciones japonesas han sido compradores fiables de bonos del Tesoro, cuando otros países se han retirado. Si Japón está reduciendo su exposición, eso indica que algo fundamental ha cambiado. La razón por la que Japón está vendiendo no tiene nada que ver con la geopolítica. Japón y Estados Unidos son aliados cercanos. La razón es económica, pura matemática. Durante décadas, Japón tuvo tipos de interés cercanos a cero en su país. Los inversores japoneses no tenían más remedio que comprar bonos extranjeros para obtener algún rendimiento. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que pagaban un 2% o un 3%, parecían atractivos cuando los bonos del gobierno japonés pagaban cero. Pero esa dinámica se ha invertido. En 2024 y 2025, el Banco de Japón finalmente comenzó a subir los tipos de interés tras 30 años de política de tipo cero. Los bonos del Estado japonés a 10 años rinden ahora un 2,38%. Es el rendimiento más alto desde 1999. De repente, los inversores japoneses pueden obtener rendimientos decentes en su país sin asumir riesgos cambiarios ni exposición al extranjero. Por lo tanto, están trayendo dinero a casa, repatriando capital, vendiendo bonos del Tesoro y comprando bonos japoneses. No se trata de un acto hostil,
sino de un comportamiento económico racional. Sin embargo, el efecto sobre el mercado de bonos del Tesoro es el mismo, ya sea la motivación estratégica o económica. La oferta aumenta, la demanda disminuye, los precios caen. Los rendimientos suben, los costes de financiación del gobierno de Estados Unidos aumentan y las ventas de Japón se aceleraron drásticamente en el primer trimestre de 2025. Vendieron 119.300 millones de dólares en solo 3 meses, lo que supone la mayor caída trimestral desde 2012. ¿Qué lo provocó? Dos cosas. En primer lugar, las amenazas arancelarias de Trump en abril de 2025 provocaron una enorme volatilidad en los mercados. Los inversores japoneses entraron en pánico y vendieron. En segundo lugar, los rendimientos japoneses siguieron aumentando, lo que hizo que los bonos nacionales resultaran aún más atractivos en comparación con los bonos del Tesoro. Aquí está la trampa para Estados Unidos. Japón no está vendiendo porque quiera perjudicar a Estados Unidos. Está vendiendo porque le conviene desde el punto de vista financiero. Pero cuando tu mayor acreedor extranjero vende 119.0 millones en 3 meses por razones puramente económicas, se crea un problema estructural. ¿Quién sustituye esa demanda? ¿Quién compra los bonos que vende Japón? La Reserva Federal puede intervenir y comprar bonos con dinero recién impreso, pero eso provoca inflación. Los compradores nacionales pueden absorber parte de la oferta, pero las instituciones estadounidenses no están dispuestas a comprar más bonos del Tesoro cuando ya poseen billones. Los compradores extranjeros de otros países podrían intervenir. Pero como veremos, ellos también están vendiendo. La salida de Japón, aunque esté motivada por razones económicas y no por hostilidad estratégica, crea el mismo problema que la salida de China. Menos demanda de deuda estadounidense, mayores costes de financiación, más presión sobre una situación fiscal ya insostenible. Ahora voy a hablarles de Arabia Saudí, porque lo que está haciendo este país podría ser lo más significativo de todo. No solo están vendiendo bonos del Tesoro, están rompiendo el sistema del petrodólar que ha sostenido el dominio financiero estadounidense durante 50 años. A mediados de 2025, Arabia Saudí poseía 135.0 millones en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Eso supone una disminución con respecto a los más de 180.0 millones de 2020. Han reducido sus tenencias en un 25% en 5 años. Pero las cifras solo cuentan una parte de la historia. Lo que más importa es lo que Arabia Saudí está haciendo con el petróleo. Durante 50 años, Arabia Saudí vendió petróleo exclusivamente en dólares. Cada barril de petróleo exportado requería un pago en dólares. Esto creó una enorme demanda mundial de dólares. Los países necesitaban dólares para comprar energía. Esa demanda respaldó el valor del dólar y permitió a Estados Unidos incurrir en déficits que habrían hundido cualquier otra moneda. Pero en junio de 2024, Arabia Saudí dejó expirar un acuerdo de décadas con Estados Unidos sobre la venta de petróleo. Ahora aceptan pagos en múltiples monedas: libras esterlinas, euros, rupias. Siguen vendiendo la mayor parte del petróleo en dólares, pero el acuerdo exclusivo ha desaparecido. Y la tendencia es clara. Cada trimestre se liquidan más transacciones petroleras en monedas distintas al dólar. En diciembre de 2024, Arabia Saudita firmó un acuerdo energético masivo con China por valor de más de 50.0 millones de dólares. El acuerdo permite a China pagar en yuanes. Se trata de 50.0 millones de dólares en comercio, que antes habrían requerido el pago en dólares. Ahora ya no es así. Eso reduce la demanda mundial de dólares, y cuando la demanda de dólares cae, el valor de los activos denominados en dólares también cae. Arabia Saudí también está diversificando sus reservas alejándose de los bonos del Tesoro. Están comprando oro, estableciendo alianzas estratégicas con China y Rusia, invirtiendo en infraestructuras asiáticas, uniéndose a los ladrillos. Todo ello indica un alejamiento de la dependencia de Estados Unidos y del sistema del dólar. ¿Por qué está haciendo esto Arabia Saudí? Por 3 razones. En primer lugar, han visto lo que le ha pasado a Rusia. Cuando Rusia invadió Ucrania, Occidente congeló los activos del Banco Central ruso. Arabia Saudí entiende que, si alguna vez enfadan a Estados Unidos,
Sus activos en bonos del tesoro también podrían ser congelados. La diversificación protege contra ese riesgo. En segundo lugar, ven el cambio de poder global. China es ahora el mayor cliente de petróleo de Arabia Saudí. Asia es donde se está produciendo el crecimiento. Europa y América están estancadas. Tiene sentido alinearse con los mercados en crecimiento, en lugar de con los que están en declive. En tercer lugar, están molestos con la política energética estadounidense. Estados Unidos se convirtió en un importante productor de petróleo gracias al fracking. La producción estadounidense compite con la producción saudí. La administración Biden habló de abandonar los combustibles fósiles. Los saudíes ven que Estados Unidos ya no es el socio fiable que era antes. Por eso se están protegiendo. Cuando Arabia Saudí rompa el sistema del petrodólar, cuando acepte la yuan para el petróleo, cuando reduzca sus reservas del tesoro, estará acelerando el fin del dominio del dólar. Porque si el petróleo ya no se cotiza exclusivamente en dólares, desaparece una de las principales razones por las que los países mantienen dólares. Y cuando eso ocurre, toda la estructura que sustenta la deuda estadounidense se vuelve inestable. Ahora, permítanme mostrarles Brasil y la India, porque estos dos países representan algo diferente. No son acreedores tradicionales como Japón. No son rivales como China. Son potencias emergentes que toman decisiones estratégicas sobre su alineamiento futuro. Brasil tenía 241,0 millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos en su momento álgido en 2019. A finales de 2025, tiene aproximadamente 25,0 millones de dólares. Eso supone una reducción de 36,0 millones de dólares. No es una cantidad enorme en comparación con China o Japón, pero sí significativa para un país del tamaño de Brasil. La India tenía más de 240,0 millones en su momento álgido. Ahora tiene alrededor de 210,0 millones de dólares. De nuevo, una reducción de aproximadamente 30,0 millones de dólares. Ambos países forman parte del BRICS, el bloque económico que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, además de nuevos miembros como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía e Irán, que se incorporaron en 2024. El BRICS representa ahora el 46% de la población mundial y el 36% del PIB mundial medido en paridad de poder adquisitivo. No se trata de un grupo marginal, es la mitad de la población mundial y más de un tercio de la producción económica. El BRICS ha estado desarrollando sistemas de pago alternativos para eludir el dólar. El nuevo Banco de Desarrollo es su respuesta al Banco Mundial y al FMI. Acuerdos de intercambio de divisas entre los miembros. Debate sobre una moneda común del BRICS. Nada de esto ha sustituido aún al dólar, pero se está construyendo la infraestructura. La reducción de las reservas del tesoro por parte de Brasil y la India forma parte de este cambio más amplio. Están diversificando sus reservas. Están construyendo relaciones comerciales que no requieren dólares. Se están preparando para un mundo en el que el dólar no sea la única opción. ¿Por qué es esto importante? Porque Brasil y la India no son hostiles a Estados Unidos. Son democracias. Tienen buenas relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero son pragmáticos. Ven que Estados Unidos tiene déficits insostenibles. Ven la disfunción política en Washington. Ven que la deuda estadounidense se dispara y están reduciendo su exposición. No porque quieran perjudicar a Estados Unidos, sino porque consideran que mantener demasiados bonos del tesoro es arriesgado. Cuando países amigos diversifican su deuda, eso te dice algo. Te dice que ni siquiera tus aliados creen que tu situación fiscal sea sostenible. Te dice que la confianza en la gestión económica estadounidense se está erosionando a nivel mundial. Y te dice que el mundo se está preparando para un futuro en el que Estados Unidos no sea la potencia económica dominante. La India, en concreto, ha sido muy agresiva en este sentido. Aumentó significativamente sus compras de oro en 2023 y 2024. Firmó acuerdos de intercambio de divisas con varios países para liquidar el comercio sin dólares. Y presionó para la expansión de los ladrillos. Está construyendo la infraestructura para un mundo financiero multipolar en el que el dólar es una opción entre varias, no la única. Brasil, a pesar de los problemas económicos internos,
está haciendo lo mismo, reduciendo la dependencia del dólar, construyendo acuerdos comerciales regionales en Sudamérica que eluden el dólar, fortaleciendo los lazos con China. Todo apunta en la misma dirección, lejos del sistema del dólar. Entonces, ¿por qué los 5 países están vendiendo al mismo tiempo? ¿Por qué está sucediendo esto ahora, en 2025 y 2026, y no hace 5 años o dentro de 5 años? Porque se han conjugado múltiples factores para crear una tormenta perfecta que hace que mantener la deuda de Estados Unidos sea cada vez menos atractivo. En primer lugar, los niveles de deuda estadounidense han alcanzado un punto en el que personas serias cuestionan su sostenibilidad. 36 billones de deuda nacional. Una ratio deuda-PIB del 124%. Déficit anual de 2 billones de dólares. 1. 4 billones en pagos de intereses anuales. Estas cifras no son manejables. Son cifras de crisis. Y los acreedores extranjeros las ven. Cuando se presta dinero a alguien, se evalúa su capacidad de devolución. Si el prestatario sigue aumentando su deuda más rápido de lo que crecen sus ingresos, se empieza a preocupar por la devolución del préstamo. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con Estados Unidos. La deuda crece un 6% anual. La economía crece un 2%. Esa diferencia es insostenible. Los acreedores extranjeros lo entienden y están reduciendo su exposición antes de que llegue la crisis. En segundo lugar, los tipos de interés han subido drásticamente, pasando de casi 0 en 2020 a más del 5% en 2023, situándose ahora en torno al 4-5%. Cuando suben los tipos de interés, el valor de los bonos existentes cae. Si compraste un bono del Tesoro en 2020, pagando un 1%, y ahora los nuevos bonos pagan un 4-5%, tu bono vale mucho menos. Los inversores están vendiendo antes de que los tipos suban aún más y sus pérdidas empeoren. En tercer lugar, el estatus del dólar como moneda de reserva se ve seriamente amenazado por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Los sistemas de pago BRICS, la infraestructura de la franja y la ruta, las monedas digitales, los acuerdos de intercambio de divisas, la acumulación de oro, todo ello representa esfuerzos por construir alternativas al sistema del dólar. Eso hace que mantener dólares y activos en dólares sea más arriesgado. En cuarto lugar, las tensiones geopolíticas han aumentado drásticamente. La rivalidad entre Estados Unidos y China, las sanciones a Rusia, la inestabilidad en Oriente Medio. Estas tensiones hacen que los países extranjeros se muestren nerviosos a la hora de mantener activos estadounidenses que podrían ser congelados o sancionados. Quieren diversificarse para protegerse del riesgo político. En quinto lugar, el retorno de Trump a una política comercial impredecible ha asustado a los mercados con sus amenazas arancelarias, su disposición a utilizar la coacción económica contra sus aliados y su retórica de Ecoamérica, primero EO. Todo ello indica que Estados Unidos es menos fiable como socio económico. Los países responden reduciendo su dependencia. Y en sexto lugar, las inversiones alternativas parecen más atractivas. Los precios del oro están alcanzando máximos históricos. Los mercados asiáticos están creciendo. Los bonos europeos ofrecen rendimientos razonables, sin riesgo cambiario, para los inversores europeos. ¿Por qué mantener bonos del Tesoro que pagan un 4-5% cuando se pueden comprar bonos alemanes que pagan un 2-8% sin exposición cambiaria, o bonos chinos que pagan un 3-5% denominados en yuanes? Todos estos factores se han dado a la vez. Por eso se está produciendo una venta simultánea en varios países. No se trata de una acción coordinada en el sentido de que los países se reúnan en una sala y acuerden deshacerse juntos de los bonos del Tesoro, pero sí está coordinado en el sentido de que todos están leyendo las mismas señales y llegando a la misma conclusión. La deuda de Estados Unidos es más arriesgada que antes. La diversificación es prudente. El momento de salir es antes de que todos los demás se den cuenta del problema. Ahora déjenme mostrarles lo que sucede a continuación, porque cuando 5 países importantes se deshacen de 400 millones en bonos del Tesoro, eso no es el final, es el principio. La venta crea un efecto cascada que agrava el problema. Así es como funcionan las cascadas.
Cuando los principales tenedores comienzan a vender bonos, los precios caen. Cuando los precios caen, los rendimientos aumentan. Cuando los rendimientos aumentan, los costos de endeudamiento del gobierno de Estados Unidos aumentan. Cuando los costos de endeudamiento aumentan, el déficit se agranda. Cuando el déficit se agranda, el gobierno tiene que emitir más bonos. Cuando más bonos llegan al mercado, la oferta aumenta. Cuando la oferta aumenta sin que la demanda la iguale, los precios caen aún más. El ciclo se alimenta a sí mismo. Permítanme darles algunas cifras. Si los 5 países que hemos mencionado venden otros 400 millones durante el próximo año, y si otros países ven estas ventas y también comienzan a salir, las ventas extranjeras totales podrían alcanzar los 800 millones o más. Actualmente, los tenedores extranjeros poseen alrededor de 8 billones en bonos del Tesoro. Si el 10% de esa cantidad sale, eso supone 800 millones que compran esos bonos. Los compradores nacionales podrían absorber parte, pero las instituciones estadounidenses ya tienen billones en bonos del Tesoro. No quieren más. La Reserva Federal podría comprarlos. Pero eso significa imprimir dinero. Imprimir 800 millones de dólares reavivaría la inflación, justo cuando por fin está bajando. Si la Reserva Federal no imprime y los compradores nacionales no dan un paso al frente, los rendimientos tendrán que subir lo suficiente como para atraer a nuevos compradores. ¿Hasta qué nivel? Quizás un 6%, quizás un 7%. Al 7%, el pago anual de intereses del gobierno por una deuda de 36 billones de dólares sería de 2,5 billones. Eso es más de la mitad de todos los ingresos fiscales solo en concepto de intereses. En ese momento, el gobierno se enfrenta a opciones imposibles: incumplir sus obligaciones, imprimir dinero masivamente y provocar una hiperinflación, o recortar el gasto de forma tan drástica que se desencadene una depresión. No hay buenas opciones una vez que la cascada comienza, y las cascadas son difíciles de detener, pero una vez que se genera el impulso, una vez que los mercados comienzan a valorar un mayor riesgo, una vez que la narrativa pasa de «hey» a los bonos del tesoro, son seguros y ahí en los bonos del tesoro. Son arriesgados ello. Son arriesgados sí. Revertir esa percepción es casi imposible. La confianza se construye a lo largo de décadas. Se pierde en semanas. Ya hemos visto este patrón antes. México en 1994. La crisis financiera asiática en 1997. Rusia en 1998. Grecia en 2010. En todos los casos, la crisis pareció surgir de la nada. Pero en todos los casos, las señales de advertencia eran visibles meses o años antes. Los inversores extranjeros vendían. Los niveles de deuda eran insostenibles. Los costes de financiación aumentaban y la disfunción política impedía encontrar soluciones. Estados Unidos estaba mostrando las mismas señales. La diferencia es que Estados Unidos es la moneda de reserva mundial y la mayor economía. Cuando Grecia se derrumbó, perjudicó a Grecia y a Europa. Cuando Estados Unidos se derrumba, perjudica a todo el mundo. Todo el sistema financiero mundial se basa en la suposición de que los bonos del Tesoro de Estados Unidos son seguros. Si esa suposición se rompe, si comienza la cascada, no hay ninguna institución lo suficientemente grande como para detenerla. Ni la Reserva Federal, ni el FMI, ni nadie. Por eso estos 5 países están saliendo ahora. Ven que se avecina la cascada. Están saliendo antes de que comience, y sus ventas hacen que la cascada sea más probable, lo que crea una profecía autocumplida. El miedo al colapso provoca ventas. Las ventas provocan el colapso. Permítanme explicarlo en términos más sencillos. Su dinero, sus ahorros, su vida cotidiana. Porque cuando 5 países importantes se deshacen de la deuda estadounidense y provocan una cascada, los efectos afectan duramente a la gente común. En primer lugar, suben los tipos de interés de todo: hipotecas, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito, préstamos comerciales. Si los rendimientos de los bonos del Tesoro se disparan,
Todos los demás tipos de interés se disparan con ellos. Una hipoteca a 30 años, que hoy cuesta un 6,5%, podría costar un 9% el año que viene. Eso supone $1,000 más al mes en una hipoteca de $500. Comprar una casa se vuelve inasequible para millones de familias. En segundo lugar, vuelve la inflación. Si la Reserva Federal imprime dinero para comprar los bonos que los inversores extranjeros están vendiendo, ese dinero nuevo inunda la economía. Más dinero, persiguiendo los mismos bienes y servicios. Los precios suben. La factura de la compra aumenta un 20%. La gasolina sube. El alquiler sube. Todo sube. Y su salario no sigue el ritmo. En tercer lugar, el mercado de valores se desploma. Cuando los costes de los préstamos se disparan y se extiende el temor a la recesión, los precios de las acciones se desploman. Su cuenta de jubilación, que está invertida principalmente en acciones, pierde entre un 30% y un 40% de su valor. Años de ahorro se esfuman. Tu jubilación se retrasa entre 5 y 10 años. Tu nivel de vida durante la jubilación se reduce drásticamente. Cuarto, el desempleo se dispara. Cuando las empresas se enfrentan a mayores costes de financiación y a una recesión, recortan gastos. Eso significa despidos. La tasa de desempleo salta del 4% al 8%. 10 millones de personas pierden su empleo. Si eres uno de ellos, no puedes pagar tu hipoteca. Podrías perder tu casa. Tu crédito queda destruido. Empiezas de cero financieramente. Quinto, se recortan los servicios públicos. Cuando los pagos de intereses consumen todos los ingresos fiscales, no queda nada para nada más. Se reducen las prestaciones de la seguridad social. Los recortes en Medicare obligan a las personas mayores a pagar más de su bolsillo. Las infraestructuras se desmoronan. La financiación de la educación se derrumba. La calidad de vida disminuye en todos los ámbitos. Y sexto, aumenta la inestabilidad social. Cuando la gente pierde su trabajo, su casa y sus ahorros, se enfada. Aumenta el extremismo político. Las instituciones pierden legitimidad. La confianza en el gobierno se derrumba. El tejido social se rompe. Aumenta la delincuencia. Se extienden las protestas. La sociedad ordenada que has conocido toda tu vida comienza a desmoronarse. Esto no es alarmismo. Es lo que ocurre en todas las crisis de deuda cuando los gobiernos pierden la capacidad de pedir préstamos a tipos de interés manejables. Ocurrió en Argentina en múltiples ocasiones. Ocurrió en Grecia en la década de 2010. Ocurrió recientemente en el Líbano. El patrón es siempre el mismo: deuda insostenible. Los acreedores huyen. Los costes de los préstamos se disparan. La economía se derrumba. La sociedad se desestabiliza. La única diferencia es la escala. Cuando le ocurre a Estados Unidos, los efectos son globales. Todos los países tienen dólares. Todos los bancos centrales poseen bonos del tesoro. Todas las empresas comercian en dólares. Cuando el sistema del dólar se rompe, todo el mundo se ve afectado. No existe ningún refugio seguro. Nadie escapa. Permítanme resumirlo. 5 naciones están deshaciéndose de la deuda de Estados Unidos al mismo tiempo. China ha vendido 136,0 millones en 18 meses. Japón vendió 119,0 millones en un trimestre. Arabia Saudí está rompiendo el petrodólar. Brasil y la India están diversificando sus inversiones, alejándose del dólar. En conjunto, han vendido más de 400,0 millones en el último año y medio. No es algo aleatorio. Se trata de una respuesta coordinada a la insostenible política fiscal estadounidense. Estos países ven los 36 billones de deuda. Ven los 2 billones de déficit. Ven la disfunción política que impide encontrar soluciones y están saliendo antes de que llegue la crisis. La cascada está comenzando. La demanda extranjera de bonos del Tesoro está cayendo. Los costes de los préstamos están aumentando. El déficit está creciendo. Es necesario emitir más bonos. Menos demanda se encuentra con más oferta. Los precios caen. Los rendimientos aumentan. La espiral se acelera. Estamos asistiendo en tiempo real al fin del dominio del dólar. No de golpe. No en un único colapso dramático, sino de forma gradual
y luego repentina. Un país tras otro reduce su exposición. Una subasta de bonos del tesoro tras otra con una demanda más débil. Un punto básico tras otro de mayor rendimiento. Y la mayoría de los estadounidenses no tienen ni idea de que esto está ocurriendo, porque los medios de comunicación no lo cubren, porque los políticos no hablan de ello, porque reconocerlo provocaría el pánico que todos intentan evitar. Pero las 5 naciones que venden deuda estadounidense le están enviando un mensaje, le están diciendo que los cimientos del sistema financiero mundial se están resquebrajando. Le están diciendo que la política fiscal estadounidense es insostenible. Le están diciendo que el estatus del dólar como moneda de reserva está llegando a su fin. La única pregunta es si escuchará ese mensaje y se preparará, o si lo ignorará hasta que llegue la crisis y ya no sea posible prepararse. Suscríbase ahora para seguir informándose sobre la evolución de esta situación, ya que está avanzando rápidamente y las decisiones que tome en los próximos 12 meses determinarán si sobrevive a lo que se avecina o se convierte en otra víctima de una crisis de deuda que todos veían venir, pero que nadie quería creer. 5 naciones están deshaciéndose de la deuda estadounidense. La cascada ha comenzado. La única pregunta es cuán rápido se acelerará y cuánto daño causará antes de que el sistema finalmente se rompa.